Buenos días, chicos. Nuestro tema de hoy es el formativo andino y primer desarrollo regional. Vamos a empezar con el tema. Ya, ya miren. En este caso vamos a empezar hablando con Chavín, ¿ya? ¿Cómo fue el origen de Chavín? Se dice que es la cultura matriz del Perú. En 1919 fue descubierta por Julio C. Tello, quien descubrió los restos encontrados en Chavín y sostuvo que se habría originado por influencia de pueblos de la selva y la sierra. Además, se consideró como la cultura matriz del Perú, es decir, sería la cultura a partir del cual surgieron las posteriores culturas andinas. Las mismas que con ciertas modificaciones siguieron el culto al felino. En la actualidad, debemos saber que la cultura chavín no fue la cultura matriz como planteó Julio César Tello, pues como hemos estudiado, existieron otros centros ceremoniales anteriores a Chavín, como son Caral, Garagay, Sechín, entre otros. La importancia de la cultura chavín radica en que representa la síntesis de las culturas que existieron anteriormente. Además, difundió por el territorio andino estos aportes, ¿no? A ver, vamos a hablar el medio geográfico de la cultura chavín. La razón de la expansión de Chavín se debió al prestigio de hegemonía que logró en este templo, ¿no? El Chavín de Huántar, el cual se encuentra con la influencia de los ríos Mosna y Huachexan, en la región de Conchucos, en la provincia de Huari, en la región de Ancash. La localización, Disculpe que le ¿eh? interrumpe. Dime, ¿qué Alguien pasó? con Dime, ¿no te escuché bien? Miss, hay alguien con el micrófono prendido. Chicos, por favor apaguen todos sus micrófonos para que puedan escuchar a sus compañeros. Miss, yo sí, personal, yo estoy mal, me duele mi cabeza, no puedo hacer mi clase, ¿puedo salirme? Ya está bien. A ver, me apuntas tu apellido en el chat para poder tomar en cuenta en la asistencia. ¿Sí? Miss, Ya. está deshabilitado. El Steven. Ya. Dime tu apellido para escribirlo. Tu nombre Tiene Steven Alcázar Yaya, es Steven tiene Steven Alcázar. Alcázar Yaya. Ya. Es Steven. Ya, está bien. Puedes retirarte a descansar. Gracias. Ya. Ahora sí, todos apaguen su micro para seguir. Ya bueno, nos quedamos en que la localización estratégica del templo permitió la expansión de este culto y se encuentra ubicado en un territorio de fácil acceso, lo cual le permitiría conectarse con otras regiones y esto facilitaba el intercambio de bienes e ideas. Otra cosa que debemos de señalar, que el templo de Chavín de Huántar tiene una vista hacia el este, lo cual es muy apropiado para la observación de los astros. Y esto le permite a los sacerdotes de Chavín conocer los cambios estacionales que servirán para las actividades agrícolas. ¿Cómo fue en la difusión del culto de Chavín? El centro ceremonial de Chavín de Huántar permitió la existencia de un estado teocrático que tuvo gran influencia religiosa en el territorio andino. Y esta difusión religiosa lo logran atrayendo al templo de Chavín por los peregrinos de diversas regiones y en los lugares de procedencia de estos, las características culturales de Chavín eran mezcladas con la artesanía local para así incluir elementos como dientes o colmillos que sobresalen, ojos, digo, así como vemos aquí perdón, así como las cabezas clavas que vemos acá. Ya. Así todo basado en cultos terroríficos, con las cabezas de serpientes. Las características de la religión de Chavín alcanzaron influencia por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Ica y Ayacucho. Algunos sostienen que se difundieron hasta Ecuador y Bolivia.
Esta influencia religiosa se logró por el control del poder que ejercían los sacerdotes, basado en el conocimiento astronómico y todo aparato religioso psicoterrorífico. Y así, de manera como que van a un pueblo, le dicen, si no te unes a nosotros, mi Dios te va a castigar, te va a quitar las lluvias. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente, te quita las lluvias. Y entonces la gente se asusta, ¿no? Dice que el Dios es realmente fuerte, pero no, es porque ellos conocían el movimiento de los astros. Ellos podían predecir cuándo va a ser tiempos de lluvia, cuándo va a ser tiempos de sequía, por el conocimiento de los astros. ¿Bien? Ahora, ¿qué manifestaciones religiosas tuvo? Los dioses de Chavín, aquí los sacerdotes, para lograr la difusión del culto, decidieron que desde el templo de Chavín crear una religión que causara asombro, devoción y también terror. Esto a necesidad de llevar a ellos divinidades feroces, ¿no? Para la cual mezclaron figuras humanas con rasgos de animales, como el felino, en este caso el jaguar, la serpiente, el cóndor, o aves también es el caimán. Recordemos acá que el culto al felino sería el más importante y también utilizaron el arte como mecanismo de difusión del culto. Así les permitió atraer cada vez más cantidades de peregrinos. Entre sus manifestaciones culturales, vamos a ver, las divinidades fueron seres excepcionales. Los artesanos los crearon con los elementos de animales que los sacerdotes de Chavín decidían, ¿no? Bueno, entre estas tenemos a la escultura. Las esculturas de aquí fueron talladas en piedra. Eran monolíticas, donde solo tenían una sola pieza. Esto se convirtió en un medio para representar y difundir a las divinidades. Entre las principales tenemos al lanzón monolítico, que cuenta con una altura de aproximadamente 4.50 metros. Y se encuentra ubicado en la parte interior del templo viejo de Chavín de Huántar. Recibe esta denominación por la forma de una punta de lanza. En esta pieza aparece representada el dios jaguar con rasgos antropomorfos, sea humano y animal, que se encuentra sonriendo con sus enormes colmillos, sus cabellos están representados por serpientes. Luego también está la estela de Raimondi, que esta pieza de piedra es de forma rectangular con medidas de 1,98 m a lo largo de 74 centímetros de ancho. Y se observa un ser antropomorfo que representa al dios de los báculos o de las varas, y se encuentra al pie, también lleva en ambas manos unas varas. Y sobre la cabeza posee un gran tocado donde podemos observar elementos como serpientes y felinos, mientras que los ojos miran hacia arriba. En sí, el culto al dios representado en esta pieza sería difundido en épocas posteriores. Otro es el obelisco Tello, que tiene una altura de 2.5 metros y de alto, y parece, en sí su ubicación original era en la parte central de la plaza circular del Templo Nuevo de Chavín. La divinidad que representaba es el caimán de la selva con atributos de pez, acompañado con decoraciones, con animales. También aquí encontramos al felino, la serpiente, el cóndor. En cuanto a vegetal, está el ají, el maní, la yuca. Para los estudiosos se trataría de una representación de la fertilidad y la producción de plantas alimenticias. Y otro están las cabezas claras. Esta sí la tenemos acá. Que ven acá, esta. Bien. En cuanto a las cabezas clavas, están alrededor de las exteriores del templo de Chavín de Huántar. Se encontraban clavadas ahí. Estas piezas de piedra
para los arqueólogos serían guardianes del templo. Poseen una forma antropomorfa en la cual se representa la transformación del sacerdote en felino, o sea, jaguar. En cuanto a su cerámica, la cerámica se utiliza, ¿no?, para poder difundir el culto hacia otros lugares, bueno, de este territorio andino. Se utilizaba también como ofrenda a los dioses y por esta razón se denomina a sus cerámicos como huacos ceremoniales. A ver, ¿qué características encontramos acá? Es monócroma, o sea, un solo color. En Chavín, un solo color, monócromo. Se podía hacer entre negro o gris. En su forma, tiene base plana, cuello globular, asa estribo y pico en forma de gollete. También presenta decoraciones con representaciones de sus dioses, sobre todo aquí el felino. ¿Cómo es su arquitectura? El templo de Chavín de Huántar representa una forma de U, con plazas públicas en formas circulares y rectangulares. Además, en su interior se construyó una red de galerías que conducían hacia pequeños cuartos oscuros y húmedos, con materiales así que se utilizaron en esta construcción fueron la piedra y el adobe. Y a este lugar llegaban los peregrinos que para rendir el culto a los dioses de Chavín y participar en las ceremonias religiosas, lo cual les permitiría acceder a las predicciones de los dioses. Pero a cambio ellos que hacían, debían ofrendar como el maíz, el muyu, los espóndilos, también las cerámicas o diversos objetos de valor. Tenían que dar algo a cambio. El templo de Chavín de Huántar está compuesto por dos partes. Uno es el templo viejo y otro es el templo nuevo. El templo viejo está construido alrededor de una plaza circular hundida en la cual se puede acceder por una escalinata. Sus paredes de esta plaza se encuentran decoradas con imágenes talladas que representarían una serie de personajes míticos caminando, escala a escala. Debajo de los mismos se encuentran imágenes de felinos en la misma dirección. Otra característica son las galerías subterráneas que posee siendo las más importantes, las cuales conducen al Lanzón. Y además de galerías, aquí se podían ofrendar, ¿no? También hay que mencionar una serie de canales subterráneos que se encuentran debajo del templo, en los cuales llegaría al río Mosna. El templo nuevo, que está ubicado al lado del derecho del templo viejo, es más amplio debido al uso de plataformas. Y frente a esta construcción se encuentra la plaza rectangular hundida. Además, posee una fachada que es la portada de los Falconi, compuesto por dos columnas, una blanca y otra negra, que son talladas con imágenes de aves. En cuanto a su metalurgia, usaron el oro y la plata. También desarrollaron técnicas como el martillado, el decorado y el plateado. Los objetos que crearon fueron utilizados como orejeras y narigues. Y de la misma manera que las otras artes, ¿no? Los objetos que elaboraron representaban a sus divinidades. Bien. Vamos a hablar de la cultura Paracas. Entre sus características generales es que las divinidades de la cultura chavín empezaron a perder la influencia que habían tenido en gran parte del territorio andino debido a que los sacerdotes tuvieron errores en sus predicciones astronómicas. Ya habíamos mencionado, ¿no? Mediante esto era que culto al miedo ahí. Ya. Entonces habían tenido errores en esas predicciones.
lo cual afectó a la actividad agrícola de los pueblos que ya habían sido peregrinos. Es así como se inicia la decadencia del culto al felino y surgen cultos regionales vinculados a las divinidades locales en todo el territorio del Perú. Todo ello marcaría el fin de este. También entró en decadencia el Estado teocrático liderado por los sacerdotes, el cual fue reemplazado por una nueva forma de gobierno. Los estados teocráticos. Una nueva forma de organización política donde los sacerdotes son guerreros constituyen un nuevo grupo de poder y su presencia fue necesaria debido a que en esta época las poblaciones comenzaron a disputarse el control de las tierras de cultivo y las aguas de los ríos, viniendo en constantes luchas, enfrentamientos y por ello en las sociedades de la época se consolida como el poder de la casta militar y comparte con el poder de sus ejércitos. En cuanto al aspecto económico, para aprovechar al máximo el agua de los ríos, se desarrollaran las técnicas de irrigación, lo cual va a permitir el mejoramiento de las actividades agrícolas. Y así, en este contexto, surge en la región de Ica la cultura Paracas. ¿Cómo es un medio geográfico? En la costa sur del Perú, Julio Cetello y Toribio Rodríguez Shakespeare estudiaron una cultura surgida a fines del Horizonte Temprano, la cual denominaron como Paracas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Se encontraban en la península de Paracas, en la región de Ica. A partir de ellos se expandieron a los valles de la región. Sus procesos históricos. Cuando Julio Cetello realizaba excavaciones en los sitios arqueológicos del Cerro Colorado, observó que los antiguos Paracas tenían dos estilos arquitectónicos diferentes para construir sus tumbas funerarias. Los patrones funerarios que encontró le sirvieron de base para dividir el proceso histórico de la cultura Paracas. Acá divide en dos. Uno es Paracas Cavernas y el otro es Paracas Necrópolis. En cuanto a Paracas Cavernas, Julio Cetello encuentra que las tumbas construidas eran subterráneas y en forma de botella o copa invertida, al fondo de las cuales se colocaban a las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltos con varias capas de textiles o mantos que formaban los fardos funerarios. Entonces, durante este periodo, el principal centro cultural o capital era Tajahuán. En cuanto a las divinidades representadas, tienen elementos de felinos, por lo que Tello deduce que aún habrían tenido influencia de Chavin. En cuanto a Paracas Necrópolis, este periodo fue estudiado por Toribio Mejía, quien observa que en las tumbas eran fosas rectangulares semisubterráneas y al interior de las cuales se depositaban los fardos funerarios de manera colectiva. En este lugar se asemeja a enormes ciudades de tumbas y es por ello que a este periodo se le denominó necrópolis. A ver, por sus dos palabras, necro, muerto, y polis, la ciudad. Su principal centro capital fue Topara. Aquí los elementos religiosos no representaban influencia de felino, sino que aparecen elementos como aves, flores, peces o seres. Lo cual permite afirmar que existe una sociedad con una religión y cultura propia. En cuanto a la cultura de Paracas, posteriormente influenciará para que en la misma región de Ica se desarrolle la cultura nazca. ¿Cómo era su sociedad y política? En Paracas se consolidó un estado teocrático militar. El grupo dirigente aquí eran los sacerdotes militares. Y estos mismos que denominaban al pueblo organizado en ayllus. En sí, el pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores y artesanos, lo cual servían como mano de obra.
lo cual sustentaban al grupo dirigente mediante el cultivo en los campos, también entregando alimentos, construyendo tumbas, elaborando cerámicas y fabricando tejidos. En cuanto a sus principales manifestaciones culturales, encontramos a la cerámica. En este periodo tiene sus propias características, ¿no? En cuanto a Paracas Cavernas, esta fue pictórica y polícroma, con colores azul, verde, amarillo, marrón, rojo, blanco, entre otros. Encontramos aquí representaciones de felinos, lo cual, como hemos mencionado, demuestra la influencia de Chavín. Para que Paracas Cavernas elabore sus cerámicas, hicieron uso de la técnica de postcocción, mediante la cual pintaban la superficie de los cerámicos después de haberlos cocido en sus hornos. En cuanto a Paracas Necrópolis, esta fue monócroma. Más que todo predominaba el color crema. En este periodo hay representaciones de aves, plantas, seres antropomorfos. Se utilizó acá la técnica precocción, es decir, el cerámico era pintado antes de introducirlo al horno. En cavernas era después de haberlos cocido y en necrópolis es antes. En la textilería, aquí son considerados los mejores tejedores del Perú antiguo. Durante el periodo de Paracas Necrópolis se desarrolló al máximo este textil, el arte textil. En este periodo también podemos apreciar los mejores tejidos que recibieron la denominación de mantos ceremoniales. Fueron elaborados con lana de camélidos, algodón, cabellos humanos, también fibras de oro y plata, para así obtener la veracidad de los colores que se observan en estos textiles, utilizando tintes naturales como la cochinilla o productos minerales. En cuanto a sus representaciones, podemos observar a felinos antropomorfos, serpientes estilizadas, peces, aves y seres mitológicos. Utilizaron telares de cintura para fabricar los mantos. En la elaboración de los mantos utilizaron técnicas de encajes, bordados, tejidos con aguja en 3 dimensiones. La finalidad de los mantos fue para utilizarlos como atuendo o también como ofrendarlos a los muertos. Hubo otra cosa importante que acá podemos ver en la imagen, que son las trepanaciones craneanas. ¿Logran ver acá un poquito de un huequito hundido? Ya, ahorita vamos a explicar eso. Ya. En esta época, los enfrentamientos a las personas, más que todo había con fracturas en cráneos o coágulos de sangre. Y además es muy probable que se representaran tumores en cerebro, ¿no? Los cuales tenían que ser extraídos. Y ante la necesidad de salvarle la vida a estas personas que presentaban estos problemas, se realizaban intervenciones quirúrgicas denominadas las trepanaciones craneanas. Estas operaciones consistían en realizar un corte en la parte del cráneo que está afectado por la lesión, o alguna fractura o golpe, o también la extracción del tumor. Estas intervenciones se realizaron durante el periodo de Paracas Cavernas. Para realizar estas operaciones utilizaron como bisturí cuchillos elaborados de piedra obsidiana. Luego de extraer la parte dañada, esta se reemplazaba por una placa de oro, plata o mate, dependiendo de la condición social del paciente. Entonces, durante la operación, para que no sintiera el dolor, se le daba brebajes elaborados a base de copa o chicha de jora. A ver, apaguen su micro, por favor. En cuanto a las investigaciones, demuestran que muchos pacientes sobrevivieron debido a que se han encontrado cráneos en los cuales los huesos se habían regenerado.
También la existencia de estas operaciones demuestra que Paracas conocieron también el funcionamiento de los vasos sanguíneos del cráneo, lo cuales evitaban las hemorragias. Otro están las deformaciones craneanas, que es esto de acá. Y ¿no ves el cráneo más alargado? Bien. Al parecer, era con la finalidad de marcar una diferencia social del grupo dirigente y así diferenciarse de los otros pueblos. Practicaban estos rituales de deformación craneal durante la niñez. Al bebito recién nacido le amarraban así su cabecita y crecía. Este ritual se realizaba colocando el cráneo del niño entre dos tablillas sujetados con cuerdas. Las formas de deformación del cráneo fueron alargadas y otras veces en forma ancha. Estas deformaciones craneanas correspondieron al periodo de Paracas Necrópolis. Ahora vamos a seguir con el primer desarrollo regional. Vamos a empezar con Nazca. Ya, a ver, a manera de características generales, en este periodo se desarrollaron las culturas regionales en distintos territorios del Perú. En lo político, se produce la consolidación del Estado teocrático militar dirigido por sacerdotes y militares. De esta manera, ambos grupos compartían el poder y aparecía una sociedad jerarquizada debido a las marcas diferenciadas sociales. Estos pueblos se desarrollaron una economía basada en actividades artesanales como la cerámica, textilería, metalurgia, entre otros. Otra cosa que debemos resaltar es que la actividad agrícola tuvo un gran proceso debido al desarrollo de la ingeniería hidráulica, con la construcción de canales, reservorios y acueductos para controlar el agua. Asimismo, también se sustentaban con conocimientos astronómicos. En cuanto a su medio geográfico, en la región de Ica surge la cultura Nazca. Este antecedente fue como antecedente tenemos a la cultura Paracas. Durante las investigaciones realizadas por Max Uhle, la denominó Proto-Nazca. El centro cultural o capital fue la ciudad de Cahuachi, ubicada en el valle de Río Grande, que es la provincia de Nazca en la región de Ica. Esta influencia llevaría a los valles de Chincha, Pisco, Ica, Río Grande, incluso hasta el valle de Acarí en Arequipa. Su medio geográfico se caracterizó por ser un desierto árido y seco. Los ríos de los valles transportaban poca agua, es decir, se presentaban periodos con una permanente ausencia de este recurso, ¿no? Lo cual genera largos periodos de sequía. Entonces, esta situación obligó a los Nazca a crear técnicas de irrigación que les permitirá desarrollar su actividad agrícola. Y según las investigaciones, el fin de esta sociedad se debió a la presencia del fenómeno del Niño, que habría afectado a su territorio al cubrirlo de arena por acción de los vientos, lo cual coincidió con la llegada del pueblo del Huari al territorio, ¿no? Quienes los anexaron, ahí allá. De eso vamos a empezar. En cuanto a su economía, obtuvieron productos gracias al comercio con los pueblos provenientes de la Sierra Sur, como son los huarpas que se encuentran en Ayacucho. Entre los artículos que obtuvieron se encuentra el charqui y la obsidiana, la cual eran utilizados para elaborar su cerámica. Bueno, y también por ubicarse frente al litoral, practicaron la pesca y la caza. Su principal actividad económica fue la agricultura y sus principales cultivos encontramos que fue el algodón, el payar, el ají, y lograron superar las dificultades que presentaba su medio geográfica con el desarrollo de la ingeniería hidráulica. Entonces, así construyeron reservorios, canales y acueductos subterráneos. Sus puquios, o ojos de agua,
fueron pozos excavados hasta cierta profundidad, donde lograban obtener agua del subsuelo. Entonces los construyeron a cierta distancia unos de otros para poder conectarlos mediante los canales subterráneos. Los pozos servían para realizar la limpieza de esos, ¿no? Y el agua obtenida era trasladada a través de los canales hasta los reservorios, a partir de los cuales se irrigaban los campos de cultivo. Y así se evitaba que las aguas se desperdicien en el mar. En cuanto a las paredes de los pozos, fueron reforzados con piedras rodeado por los ríos, mientras que para el techado de los canales subterráneos se utilizaron dinteles de tronco de guarangos o las... ¿Cómo era su sociedad y política? En sí, los nazcas no construyeron un gobierno unificado. Estaban organizados en varios grupos independientes que ocuparon en diversos valles vecinos, pero compartían creencias religiosas y conceptos culturales. Sí, no he conectado de mi celular, se me ha ido el internet en mi laptop. Ya, a ver, conéctate. A ver, le esperamos unos segundos. ¿Ya volvió? No, el único que ha llegado el internet es en mi celular, pero en mi laptop no viene. Ya. Entonces, ya mientras estás ahí, puedes escucharme todavía, ¿no? Entonces ya vamos a acabar ya para hacer las preguntas. Sí, me lo puedo escuchar. Ya, entonces sigamos. Ya. Entonces, como hemos dicho, los nazcas no construyeron un gobierno unificado. Ellos estaban organizados en varios grupos independientes que ocupaban los diversos valles vecinos, pero compartían creencias religiosas y conceptos culturales. Entonces, en cada valle existían estados teocráticos militares en los cuales los sacerdotes militares ejercían un control sobre los agricultores, pescadores y artesanos en el territorio. Los arqueólogos han encontrado en las tumbas y cerámicas la presencia de personajes eh, que portaban cabezas trofeo de seres humanos. Y esta costumbre de momificar la cabeza trofeo fueron muy difundidas. Posiblemente serían las cabezas de guerreros vencidos. Se pensaba que cuanto mayor era la cantidad de cabezas trofeo que poseía el guerrero, mayor era su prestigio de poder y autoridad. En la actualidad se han hallado cabezas momificadas de mujeres y niños, posiblemente estas fueron utilizadas como ofrenda a los dioses. Entre las características que representan estas cabezas trofeo son los labios cerrados y juntados mediante espinas de cactus, además de una soga que sale de un orificio en la parte superior del cráneo para poder ser transportadas. Y a ver, apague su micro, por favor. Y ahora sí. Ya. En cuanto a sus manifestaciones culturales, aquí vamos a encontrar la arquitectura. Construyeron pequeñas ciudades y esto es considerado un desarrollo urbano. Utilizaron como material la piedra, adobes, los cuales se elaboraron a mano con caña de quinchas. Y las construcciones más importantes que encontramos en este periodo está Cahuachi, que fue el centro cultural o capital, construida con adobes cónicos y está conformada por una serie de edificios en forma de pirámides truncas, muchas de las cuales se encuentran cubiertas con material aluvial. Solo desde el aire se puede observar una verdadera línea. El edificio que más sobresale de la construcción denominada el Gran Templo, es una pirámide de 20 metros de altura, en la cual aquí se habían realizado actividades administrativas o ceremoniales. Luego está la estanquería. Esta es una plataforma cuadrangular de adobes que en la superficie representa unas líneas de postes y algarrobos a los que habrían soportado un techo. Se sostiene que en este centro ceremonial habría servido de descanso para los peregrinos que llegaban a realizar las ceremonias.
En cuanto a su cerámica, tuvieron influencia en este periodo de Paracas Necrópolis, ya que utilizaron la técnica de la precocción. Y fue una cerámica polícroma, es decir, contar hasta de 11 colores al momento de pintar el ceramio, no dejaban ningún espacio en blanco. A esta técnica se le conoce como el horror al vacío. En Nazca, el horror al vacío. Su cerámica es considerada como la mejor cerámica pictórica de las culturas del Perú antiguo. Las representaciones que dibujaron en la superficie de estos ceramios fueron diversas, ¿no? Como sus actividades cotidianas, también están los vegetales, los animales, entre estos tenemos al venado, la rana, los monos, peces, felinos y más. Y sus diversas divinidades como el dios gato o el dios gato. Y el felino también. También realizaron representaciones de hombres y dioses portando las cabezas trofeo. En cuanto a su astronomía, que son los ciudadanos, estos se ubicaron en las pampas de Nazca y Palpa. Los jeroglifos también se llamaban líneas de Nazca. Por ejemplo, aquí tenemos una. ¿Pueden verlo? Esta. Bien. En 1926 fueron descubiertos por Toribio Mejía. Sin embargo, los primeros estudios científicos los realizó Paul Kosok, quien contó con el apoyo de Maria Reich, llamada así luego la Dama de la Pampa, por ser considerada la mayor estudiosa de estos jeroglifos. Fueron elaborados en un desierto de cascajo rojizo, debajo del cual existe un suelo de color armacillo claro. Tiene una profundidad de 30 centímetros. Son diversas las formas, contándose así como rectas, espirales, curvas, zigzag. También había figuras antropomorfas. Asimismo, hay figuras que representan animales, plantas o seres antropomorfos. Según la hipótesis que planteó Reich, estos habrían servido para calcular el tiempo basado en movimiento de los astros. Y de esta manera se podían conocer las estaciones y determinar las épocas de siembra y cosecha. Es decir, sería un calendario agrícola por sus dimensiones y sería la más grande. En la actualidad, la relación a los jeroglifos existen otras hipótesis, ¿no? Como que representarían los caminos o plazas que correrían en medio de las ceremonias rituales con el objetivo de propiciar las lluvias, ya que en este tiempo el territorio seco no habita. Ya. A ver, nos queda, no sé, sobra. A ver, chicos, ¿quién me responde esto? ¿Qué cultura preincaica se desarrolló en el departamento de Ica? La cultura Paracas, Miss. La cultura Paracas. Ya, Paracas. Y luego recibió también Nazca, ¿verdad? Ajá. Ya. Uy, no escribí el completo. Me confundí. Ay, un ratito, no sé qué pasa. No me deja escribir. Ya, ahora sí. Ya. Uy, mire, justo acá. Escribe los departamentos donde se desarrolló la cultura Nazca. Ica, muy bien. Chavín es Ancash. Ancash, ¿verdad? Ancash, Miss. Ya, Ancash. En Paracas es Nazca. Ica, ¿verdad? Y Miss Ica. Ica, muy bien. Ya miren, chicos, en la actividad de extensión, ¿tiene tarea? Va a escribir el nombre de los animales. O sea, a ver, acá, ¿qué animales?
Un mono. Van a escribir ahí. Un mono, Miss. Una araña. Como una araña. Y acá, Araña. Miss, araña. araña. Y acá, ¿qué? Colibrí. Colibrí. Cóndor, Eso- el cóndor. Ya. Muy bien, eso es lo que están diciendo. Copiando. Ya, eso lo van a poner ahí. ¿Está bien? Miss, ¿puedes escribirlo arriba? Ah, ya, a ver, termina de copiar esto. Ya, a ver, te espero. Miss, el otro que era que es como un pajarito. Sí, el colibrí. Un gatito, Miss. Ya, termina, te espero. Me avisas cuando ya terminaste. Miss, ya terminé. ¿Ya terminaron? ¿Todos? Sí, Miss, ya terminé. Ya. A ver, Miss, mira. ¿el pajarito cuál era? Ya, no termino. Que termine. Miss, ¿el pajarito cuál era? El colibrí. Ah, ya. Gracias. Miss, ya terminé. Ya, ahorita. ¿Todos, chicos? ¿Todos? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, ya, si a alguien le falta, ahorita volvemos a subir. Ya terminé hace rato. Mira, la primera pregunta ya la hemos hecho. Eso está facilito, ¿verdad? A ver, la segunda pregunta, haciendo uso de ilustraciones, representar lo más, la escultura la más representativa de Chavín. En este caso, ¿qué van a poner ahí? Ustedes van a investigar acá cuál es la que más la más representativa de Chavín y lo dibujan. Nada más. ¿Está bien? Ya, Miss. Ya. Miss, también puedo hacer. Acá van a dibujar la escultura más representativa de Chavín. ¿Está bien? También podemos imprimir. Y también, si es que pueden, ya lo imprimen o si no, lo dibujan, como ustedes desean. En cuanto acá, miren, la actividad de evaluación solo tenemos una acá pregunta, pero acá van a completar el cuadro. Las dos cuál era. Las dos cuál era de la Sí, la actividad de evaluación no la entiendo. Y ahorita les voy a explicar. A ver, ¿quién tiene preguntas de acá? Miss, yo no. La primera es el mono, luego la araña, la otra es el colibrí. Son de las dos de la actividad de extensión. A ver, Luana, a ver, solo Luana. ¿Qué me dices, Luana? La primera es el No entiendo. ¿Qué debo hacer la dos? ¿Pegar una imagen y investigar? No, en la 2 solo van a escoger ustedes cuál es la escultura que más representa a Chavín y la van a dibujar o pegar y ponen su nombre, nada más. Ya. Ya, nada más. Y ahora sí, vamos a explicar la actividad de evaluación. Mira, acá van a completar el cuadro. En Chavín van a poner una cerámica representativa de Chavín, en Nazca también una cerámica representativa. Igual acá, en Chavín te dice acá, una actividad importante que hacían los Chavín. Nazca también una actividad importante que hacían los Nazca. Y en Chavín acá, como dice, un legado cultural. ¿Qué nos dejó Chavín ahora? Van a poner ahí. Ustedes investigan eso y lo ponen. En Nazca también, igual, ponen ahí. ¿Qué nos dejó Nazca? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Ya. Ni yo no entendí. A ver, Michelle no entendiste, ¿verdad? Ya. No, Miren. Miss. Ya, miren. A ver, vamos a ver una cerámica importante de Chavín. Las cabezas esclavas. ¿Las cabezas esclavas? Las cabezas clavan, Miss. Y en cuanto a las cabezas clavas, esto es escultura. ¿Ya? Acá les voy a mostrar una imagen. Me dejan un ratito para que vean. Esa cabeza que se parece como piedra. El monocloma, Sí. Miss. El monocloma. Ajá, las cerámicas monócromas, ajá, sí, claro. Por ejemplo, una vez les habíamos hablado que la cerámica se utilizaba para difundir el culto a los dioses, ¿sí? Que es monócroma, como mencionó su compañero. Ujú.
A ver, ¿pueden ver esto, chicos? ¿Sí? Mira, acá hay una cerámica. Ustedes van a buscar el nombre de una cerámica y lo van a escribir su nombre. Eso nada más es lo que van a poner. Ah, ya. El nombre, ¿cómo se llama esa cerámica? Y lo ponen. Ah, ya. Ya. Así, igual, ¿no? ¿Qué te pide? Una actividad importante. ¿Qué hicieron? Una actividad importante que hicieron los Chavín. Ponen ahí. Una actividad importante que hicieron los Nazca, lo ponen. ¿Qué legado cultural nos ha dejado los Chavín? Lo ponen. La maestra de la extensión, ¿por qué no puso la tarea? Van a decir que Mis manifestaciones culturales. Ajá, sí, está bien. Ajá, ustedes lo ponen ahí. Y a ver, tenemos 5 minutos, chicos. ¿Otra pregunta? Antes que nos corten. El primero es el pájaro, la segunda es araña y el tercero es el colibrí. Sí, eso sí ya está. Muy bien. Acá en la segunda pregunta van a tener que dibujar o Y la pegar. tercera es el cóndor. ¿Ya podemos salir? Sí, voy a tomar la asistencia, a ver, no se mueva un ratito. La tercera es el cóndor. No es el colibrí. En un ratito voy a poner la asistencia, pero no se vayan todavía y ahorita se pueden. Miss, es lo Miss, ¿ya nos podemos ir retirando? Pero estoy tomando la asistencia y ya pueden ver. el obelisco es una cerámica. Ok, yo presento. Mamá, no lo necesito. No sé, porque a mí me llamó porque yo le dije que no podía bajar porque estoy en clase. Chao, Miss. Ya a ver un ratito. Espera. Miss, el obelisco Tello es una cerámica. No, el obelisco es una escultura. Ah, ya. Ya, ahora sí.